¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Nos conectamos nuevamente en este espacio de entrevistas CNN para hablar en esta oportunidad del Día de la Mujer en la Ciencia. Estamos en el contexto de esa conmemoración y, por cierto, queremos hacer referencia a cómo está precisamente las mujeres en este campo que sabemos por muchos años les ha costado acceder en una gran masa o en mayor proporción. Para eso vamos a conversar con Adriana Bastidas Barrientos. Ella es presidenta de la Red de Investigadoras, además es bioquímica, doctora en ciencias y académica de la Universidad Autónoma. Adriana, bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, José Miguel. Un gusto poder estar hoy día conversando con ustedes. Adriana, previo a la entrevista estábamos conversando sobre el panorama de las mujeres en la ciencia. Fíjate que en marzo del año 2020, CIPER publicaba una cifra más bien desalentadora sobre las mujeres en la ciencia. Señalaba que un poco más del 20% de la matrícula en las carreras científicas correspondía a mujeres. Eso fue hace prácticamente 2 años. ¿Hemos avanzado algo en ese periodo? Bueno, la verdad es que las brechas se han mantenido. E incluso si nosotros observamos los resultados de este año de la prueba de transición universitaria, observamos que todas las brechas aumentaron. Incluso el área de comprensión de lectora, ¿cierto?, donde las mujeres sacábamos cierta ventaja, este año se observa la tendencia al revés. Los hombres tienen tienen mejor puntaje en todas las pruebas de transición universitaria. Lo que te está diciendo cómo la pandemia ha afectado también las funciones o de alguna forma el desempeño de las mujeres en distintas áreas. Puede ser probablemente cierto debido a las distintas encuestas que muestran, o debido en realidad a las labores de cuidado que muestran las distintas encuestas. ¿Pero lo adjudicas principalmente a la pandemia o habría otro factor? A ver, es una brecha que no se ha cerrado, se ha mantenido. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, hay un factor que es social, pero que se intensifica debido a la pandemia. Perfecto. Creo que eso es lo que está pasando. ¿Y por qué tú crees, por ejemplo, cuando ya hablamos, más allá del puntaje en las pruebas de selección universitaria, vámonos a las carreras en sí, a las matrículas, ¿por qué crees que efectivamente se ha seguido perpetuando esas brechas? Porque hemos visto en los últimos años, por ejemplo, luchas feministas que tienen mucha importancia respecto, por ejemplo, a la educación sexista. O sea, todo eso que se ha avanzado en esas materias no ha interferido para que, por ejemplo, la brecha a la hora de estudiar una carrera se vaya acortando. Mira, lamentablemente lo que nosotros vemos sobre los estereotipos de género se marcan a muy temprana edad. Y estudios de Science, por ejemplo, muestran que a partir de los 6 años las niñas se sienten con o no se sienten a sí mismas, no se identifican a sí mismas como personas que pudiesen estudiar o que pudiesen ser muy brillantes, por ejemplo. Sí se asocian con otras características como trabajadora, como servicial, etc. Entonces, algo que además que es un estereotipo de género, ¿cierto?, que es como pensamos y como vemos los roles de mujeres y hombres en la sociedad, que se va incrementando y se va incrementando por la publicidad, por los medios de comunicación, también por los adultos que rodean a estas niñas y niños, que pueden ser familiares, como pueden ser tanto en la escuela como en el colegio, que van de alguna forma también marcando los intereses que va a tener una niña o un niño para su futuro. Entonces, ahí es bastante más complejo que solo un movimiento social que se marca el 2018, sino que es algo que se marca durante toda la vida de las personas. Por lo tanto, por eso es tan difícil, ¿cierto?, que hayan mejoras en las matrículas en ciertas carreras o que hayan igualdad o ciertos números más bien similares en estas. Si bien hay una serie de programas que han incentivado la matrícula de mujeres en ingeniería, esto ha traído que efectivamente entren más mujeres a carreras que tienen estos programas especiales, no solamente por el programa específico en sí, sino también porque hay un incentivo a que más mujeres postulen. El solo hecho de existir ese programa hace que más mujeres postulen y que finalmente más mujeres ingresen a la universidad a esas carreras. Claro. Donde, por un lado, se ha observado que hay cierto grado de pertenencia en las cuales las mujeres no se sienten como extranjeras en esas carreras. Y no solamente las mujeres, sino todos aquellos que no tienen esta masculinidad hegemónica, ¿cierto?, característica de nuestra sociedad, entonces se sienten apartados. Por un lado, ¿cierto?, hay que mejorar el número de mujeres que entran a carreras de las áreas científicas, pero por otro lado también hay que pensar en cómo modificamos el ambiente que está dentro para que sea un ambiente seguro y para que sea un ambiente adecuado para desarrollar todas las capacidades de quienes ingresan
y no solamente de quienes típicamente lo han hecho durante muchos años. Adriana, tú hablabas hace minutos atrás sobre los prejuicios, los estereotipos que se van construyendo desde la infancia y de repente también desde ese mismo periodo de la vida se van posicionando a las niñas y a los niños en ciertas actividades o en ciertas proyecciones que debiesen desarrollar más adelante. Tú personalmente has tenido un camino en la ciencia súper destacado, lo decíamos en la presentación, bioquímica, doctora en ciencias. ¿Tuviste que también enfrentar esos estereotipos o hubo un incentivo hacia la ciencia, en tu caso, desde chica? Bueno, contarles que yo nací en Puerto Natales, así que soy súper sureña, y mis padres tuvieron solo hijas, por lo tanto no tenía como una diferencia con respecto a que pudiese haber pasado en la familia si hubiera tenido un hermano hombre. Lo que sí, mi padre siempre nos incentivó, mi papá siempre nos incentivó a hacer cosas con él. Nunca voy a saber si solo era porque yo era la hija mayor y no tenía, digamos, sus amigos salían con los hijos, y él me tenía a mí, pues era lo que había, así que yo salía a pescar con él, salía a hacer sus cosas y la verdad es que en mi casa... Y el encuentro con la ciencia, por ejemplo, ¿cuándo se produce? Te lo pregunto porque más allá de conocer la experiencia personal, que siempre son súper valorables, puede servir de referencia también para tal vez muchos padres que hoy día están criando o incluso para niños, jóvenes o adolescentes, niñas en este caso en particular, que quieran iniciar eventualmente un camino en la ciencia. Mira, contarles que yo soy la primera persona que estudia en la universidad en mi familia. Mis padres lo que sí hacían muchísimo era leerme todas las noches. Eso es una costumbre que ellos tenían conmigo y que yo repito con mis hijos además. Y llegó a mis manos un juego de química. Yo no sé cuándo ni quién me lo regaló, solo recuerdo que llegó ese juego de química. ¿De química? De química. Ah, ya. Sí, eran como frasquitos de colores, ¿sí?, que supuestamente eran diferentes minerales, diferentes, digamos, elementos químicos y eso me marcó. En ese momento yo tampoco sabía, pero yo no sabía que era ser científica, yo no lo tenía en mi mente, simplemente recuerdo eso que me marcó. Y el otro, por cierto, es el encuentro con la naturaleza, que en la región donde yo nací es muy amplia, entonces tú vives y respiras naturaleza. Sí. Claro que sí. Bueno, pero mira qué interesante cómo ese pequeño detalle, ese pequeño juego te marca. Sin lugar a dudas, ahí también es un buen consejo el que tú entregas para padres y madres, de que puedan estar atentos a las cosas que de repente pueden parecer muy triviales, pero que terminan marcando y generando un camino profesional y tan destacado como en el caso tuyo. Pero sí, es súper bueno sentir, cierto, que te están apoyando. Digamos, después nos fuimos a Osorno, estudié en Valdivia, después hice mi doctorado en la Universidad de Talca. Creo que ha sido un camino bien bonito, un camino que yo no podría decir que ha estado sin baches, sin dificultades, porque eso sería una mentira. Nuestros caminos profesionales, en el área que elijamos, siempre va a haber dificultades, pero de alguna forma nos tiene que satisfacer lo que nosotros hacemos, en lo que estamos de alguna forma contribuyendo al país. Creo que eso es importante, el que tú te sientas bien con la carrera que tú elegiste, con la cual te vas a desarrollar profesionalmente, porque al final es una carrera que te va a acompañar por muchos, muchos años en tu vida, así que tiene que ser algo que realmente te guste y te apasione. Adriana, y en este diagnóstico que hemos estado haciendo, ¿cuál crees tú son los próximos pasos que, por ejemplo, debe tomar el Ministerio de Ciencias, que asume en el mes de marzo de este año? ¿O cuáles crees que son los diferentes planes que se podrían implementar para, en lo posible, ir acortando esta brecha que, la verdad, la hemos conversado ya hace bastante tiempo y a estas alturas debiese ser al menos más corta o no existir? ¿Cuáles crees son los planes próximos que hay que implementar y cuáles son las expectativas también con el futuro Ministerio de Ciencia? Bueno, el Ministerio de Ciencia el año pasado sacó una política de género en ciencia. Sin embargo, esta política no ha permeado los instrumentos del ministerio, ¿ya? Y es, por ejemplo, que este año se abre la postulación a un proyecto como el Fondo de Iniciación en vacaciones de verano, cuando son efectivamente los niños y las madres los que están cuidando. A propósito de niños. Sí, a propósito de niños, me tienes como difícil. De hecho, es difícil como y a propósito de ciencia, mascota. Ahí, ¿el niño querrá ser científico también o no? ¿Qué dice? Sí, que nos puede responder. No lo sé. ¿Quieres ser científico? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? De todo. Quieres ser de todo. De todo. Y creo que mira, es una respuesta interesante, Adriana. Sí.
Es una respuesta muy Porque yo creo interesante. que tenemos como la potencialidad, cuando uno es niña o niño, tiene la potencialidad para dedicarse a lo que quiera. Sí, Y eso hay que como incentivarlo, no sí, marcarlo, no decir, oye, tú vas a hacer tal cosa, sí, sino que veamos qué capacidades tiene y veamos también, porque una cosa es la capacidad que tú puedes ser, no sé, tú puedes ser bueno para ser gimnasta, pero no te gusta la gimnasia. Y si tú sigues siendo gimnasta, a pesar de que seas muy bueno, no te va a satisfacer, porque claro. no te gusta. Claro, exacto. Entonces tenemos que Por eso compatibilizar esas dos cosas. es lo que conversábamos recién, Adriana, del rol de la familia, de los padres, de incentivar, de no seguir perpetuando estos prejuicios, estigmas que, ¿para qué estamos con cosas? O sea, ya son del siglo pasado y capaz un poco antes. Pero en el fondo es eso, estar atento a los intereses que vayan manifestando los niños y niñas y, por supuesto, ir alimentando esos intereses y dejar, por cierto, que vayan explorando todo lo que les llame la atención, digamos. Es una manera, yo creo, súper importante de empezar a cortar y eliminar esta brecha de la que hemos estado conversando. Sí, yo creo que sí, que el Ministerio tiene que incentivar y seguir trabajando el tema de política de género. Esta política de género tiene que permear los instrumentos que financian finalmente la ciencia en Chile. Considerar a las mujeres en forma... no solamente, que no somos un solo grupo de mujeres. Hay mujeres que somos mamás, hay mujeres que vivimos en regiones, hay mujeres que son indígenas. Entonces, todas esas interseccionalidades, esas diferentes características de las mujeres, muchas veces va dificultando que vayamos avanzando las mujeres en forma como todas, como si fuéramos todas una sola cosa, sino que hay distintas como mochilas que tienen las mujeres que tenemos que considerar en el camino de las carreras académicas y las carreras científicas que vayamos a tener en el futuro y que tenemos actualmente. Exacto. Adriana, nos quedan segundos, pero te quiero hacer esta pregunta y ojalá una respuesta corta porque nos queda poco tiempo. ¿Cuál es tu gran sueño en la ciencia? Con la ciencia. Mi gran sueño, por un lado, es que la ciencia aporte el desarrollo de Chile real a la gente, y que por otro lado no se pierdan las capacidades de tantas mujeres que son muy buenas, que son brillantes, pero que no llegan a los puestos de decisión, no llegan a tener una carrera fructífera, no porque no quieran, sino porque hay impedimentos, hay una serie de dificultades todavía en Chile que impiden que se desarrollen en la ciencia. Y no solamente pierden ellas, pierde Chile. Adriana Bastías Barrientos, presidenta de la Red de Investigadores, te quiero agradecer tu tiempo con CNN Chile. Muchísimas gracias, José Miguel. Un agrado poder conversar con ustedes. Disculpen la interrupción, pero son cosas que pasan en vacaciones, que pasan... No te preocupes. Y que nos ha pasado mucho en pandemia a las mujeres. Es parte de la espontaneidad también que tiene que tener la televisión. Así que estés súper bien y muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos luego. Muchas gracias. Que estés bien. Chao, chao. A todos ustedes, dejarlos completamente invitados a que sigan en la programación de CNN Chile. Muy pronto volvemos con otra interesante conversación aquí en nuestra pantalla.